Yo soy Erika Reola. Y yo, Fabiola Picasso. Y te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 12 del día en Un Par al Aire. Un espacio de entrevistas, palabras y sentido. Un programa con temas de actualidad donde tu voz es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. Amigos, ¿cómo están? Muy buen día, otra vez miércoles 12 del día. Estamos muy contentas, mi querida Fabiola Picasso y yo, dándoles la bienvenida a su programa, su espacio, donde siempre tratamos y logramos traer a gente súper especial, conocedoras de temas que además considero yo que a todos nos importan y debemos de conocer. Fabi, ¿cómo va tu día y tu semana? Bien, muy bien. La verdad es que muy contenta de estar aquí un día más en este padrísimo programa y pues ya a mitad de semana preparándonos para este fin de semana que viene con mucha chamba. Sí, pero señor. Súper, todo va bien. Como que el segundo semestre del año es cuando se pone a todo, ¿verdad? Arranca, pero hasta el último día de diciembre. Ay, sí, como que ya necesitamos días de 36 horas y semanas de sí, 14 días para poder librarla. Así es. Pues bien, Fabi, cuéntanos, ¿a quién tenemos el día de hoy? Pues les voy a presentar el día de hoy a Angélica Ana María Sánchez. Ella es licenciada en psicología. Y voy a leerles un poquito de su semblanza. Ella es psicóloga porque desde el momento en el que supo lo que hacía un profesional de la salud en esta área, se identificó y se vio escuchando, acompañando y guiando a sus semejantes en este camino hacia el estado de bienestar que todos estamos buscando. Siempre ha sido su pasión aprender y cuando se pone al servicio de un bien mayor como la salud psicológica, mental, emocional y física del ser, la misión de vida se vive. Hoy puede decir que con las herramientas que suman su bagaje terapéutico, las posibilidades y alcances se expanden. Psicología como base y matriz, Gestalt, humanismo, descodificación transgeneracional y constelaciones familiares son hasta hoy las miradas que usa para acompañar al paciente en este descubrirse, escucharse, sentirse, liberar, honrar y sanar. Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer tenerte aquí en Un Par al Aire. Bienvenida. Gracias. Igual un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Mira, me llama muchísimo la atención precisamente todas estas, como tú llamas, ¿no? Todas estas miradas que se usan para acompañar al paciente. Teniendo tú, pues los estudios en psicología, vemos que en estos días tenemos como muchas más herramientas alternativas para tratar con los pacientes, sobre todo porque cada vez es más descubierto este asunto de que todo lo que a veces tenemos, ya sea de enfermedades o de algún síntoma o cosas que se nos generan, vienen de las emociones. Completamente. Y normalmente, pues cuando vamos al médico o en este caso a algún psicólogo, yo recuerdo hace muchos años, pues solamente se trataban algunos tipos como de terapia en los que realmente no había este lazo emocional, ¿no? En el que había que ahondar en el paciente, en saber qué traía adentro, qué pensaba, sus creencias, todo esto. Y ahora ya con todas estas herramientas que tenemos, pues creo que se abre todavía mucho más las posibilidades. ¿Qué te hizo a ti buscar en todas estas terapias alternativas para poder ayudar a tus pacientes? Pues mira, desde que yo estaba en la facultad, a mí me toca un momento muy importante. Yo soy de Iztacala, de nuestra queridísima UNAM, Facultad de Iztacala. Sí. Iztacala se constituye como 100% conductual. Estímulo, respuesta, no había más. Pero cuando a mí me toca, yo soy generación 92-95, se abre a todas estas terapias alternativas. Yo cuando estoy en el área de educación especial, la maestra nos enseña masaje, o sea, empezando por ahí, ¿no? Okay. Generalmente tú en terapia no tocas al paciente. Sí, no. Bueno, que te enseñen a dar masaje es así como que wow. Tuve también un maestro que nos calificó con una lectura por medio de una medium, ¿sí? Uno de los semestres, y esta maestra que nos enseñó masaje, cepillado de la piel, etcétera, etcétera, fue mi primer contacto con flores de Bach, porque ella nos llevó a que buscáramos otras alternativas. A mí me llamó mucho Flores de Bach y todo lo que fue aromaterapia. Okay. Esa fue el primer encuentro con las terapias alternativas. Ya mucho más adelante, de manera personal,
yo tengo 3 hijas. Cuando nace mi segunda hija, ella nace con un problema cardíaco, que obviamente, pues por muy psicóloga que seas, cuando pasa una cosa así, te detienes, ¿no? Sí. Y quieres saber por qué, ¿no? Claro. Tuve la maravillosa fortuna de que el médico que nos trató me lo dijo desde el principio y fue lindísimo porque me dice, mamacita mexicana, usted no tuvo la culpa, ¿eh? A ver, repita conmigo, yo no tuve la culpa. Entonces también ahí fue Todo el está hecho de encaminado. mamacita Sí, mexicana, sí, ¿no? sí. O sea, sí, porque por idiosincrasia somos Sí, culposas, exacto. ¿no? Sí. Mi hijo se cayó, ay, es mi culpa, Ujú. Sí. ¿no? Entonces, esa fue como que, guau, ¿qué pasó, no? Ujú. Y el padecimiento de mi hija, al ser cardíaco, a mí me movió mucho, porque del lado de mi madre, pues todo el mundo muere de infartos, ¿no? Entonces sí fue Ok. así como que, ¿Qué pasa aquí? Sí, pero en mí siempre ha habido esta búsqueda por algo diferente, ¿no? No quedarme con, sí, tú dices que es así, pero a mí no me late esto, ¿no? Entonces, como bien lo dijeron, el médico fue como que el primer paso a mirar algo diferente. Porque en esos momentos mi otra hija está en el jardín de niños y empiezo a hacer clic con una señora que me lleva a Mahikari, un arte japonés que es sanación por imposición de manos, o como lo veríamos ahorita, un tipo Reiki, Ajá. ¿no? Ok. Y era padrísimo porque fue un lugar donde yo pude, bueno, oí por primera vez Dharma y Karma. Ellos dicen que todo lo que padeces es por karma, y yo así como que no me late. Que pero se le bueno. da esa connotación mala siempre, Exacto, ¿no? Escuchamos ¿no? karma y decimos, Ujú. es por algo que Sí, hiciste sí, mal. sí. Y yo no me checaba, pero sí me sirvió mucho porque es una técnica que te ayuda a desahogarte. Yo me desahogué mucho ahí, lloré mucho ahí, menté madres ahí, pero aparte fue muy bonito porque mi hija, la mayor, que tenía más o menos 5 años, ella llegábamos al lugar y solita llegaba y les imponía las manos a las personas. Entonces llegó un momento que todo el mundo quería que mi hija le impusiera las manos, ¿no? Ujú. Porque dicen, en ese momento ahí decían, y conforme lo fui estudiando, por ejemplo en el Reiki, ¿Nos repites cómo qué es? ¿Es una religión? ¿Es una mira, terapia? ellos dicen que es un arte. Un arte. Tienen una imagen a la que siguen, tienen preceptos, tienen doctrina, tienen horarios y tienen un altar. Para mí eso es una Entonces, religión, una religión. pero ellos lo llaman como un arte. Entonces, ¿Cómo se llama? Es Mahikari. 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 ok. Mahikari. Y es un lugar muy lindo, o sea, es japonés y ahí vas y, bueno, yo igual y en otro momento les platicaré todas mis anécdotas en ese lugar, porque de verdad fue mágico, ¿no? O sea, de verdad fue mágico. Y mi hija empieza a imponer las manos, ¿no? Y de verdad, luego tenía fila para que ella impusiera las manos, ¿no? Bueno, de ahí yo sigo buscando, me acerco mucho a la religión, pero no encuentro lo que yo estaba buscando, ¿sí? Y regreso a la aromaterapia, regreso al cepillado, al masaje con mi hija, porque realmente su padecimiento sí fue algo muy, movió mucho, ¿no? Ujú. Pasa el tiempo, ella ya está mejor, la operan, todo se arregla. Pero yo sigo sintiendo que hay algo que no termina de estar, ¿no? Ujú. Porque en el momento en que paso toda esta situación con ella, pues en Mahikari me dicen, hay algo que tú no has visto en ti, hay algo que tú no has arreglado en ti. Y como no lo has hecho, entonces la vida llega y te dice, oye, y tú no oíste. Entonces, ¿qué sí te duele? Pon atención aquí. Los ¿no? hijos, Sí. exacto. Y con tu hija fue, o pones atención o pones Se atención. lo ponen enfrente. Exacto. Ujú. Y entonces ahí yo empiezo a escucharme, algo que no hacemos. Sí. Algo que mejor me tomo la pastilla, Ah. mejor me quedo Paliativos, sí. horas en el trabajo, mejor me quedo horas en el gym, mejor me vuelvo adicta a otras cosas. Para evadir. ¿no? Total evasión. Ujú. Pero entonces yo siempre he tratado de ser muy congruente entre la terapia que te doy y lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí sí fue detenerme y decir, a ver, ¿cómo puedo decirle al paciente
sé congruente y yo no hacerlo. Entonces ahí realmente inicio todo mi proceso personal en descubrirme, saber quién soy, saber por qué pasó lo que pasó con mi hija, porque para mí sí fue algo muy movedor, ¿no? Porque obviamente tú crees que si tú estás sana, que si tú llevaste un buen embarazo, ¿por qué tu hija tiene que salir con esta situación? Sí. ¿No? Entonces para mí eso fue algo que me movió mucho. Y entonces empiezo a tomar talleres que están muy enfocados a quién eres tú, qué te está moviendo, qué es lo que dice tu cuerpo. Entonces conozco a una señora, una española, con un taller que es mi primer acercamiento al transgeneracional. Un taller muy, muy bonito donde qué pasó, quiénes son mis padres, cómo los miro, quién es mi mamá, cómo la miro, qué siento. Y entonces, porque hay algo también, yo empecé a subir muchísimo de peso. Yo llegué a pesar más de 100 kilos. Y a partir del 2015, que yo conozco la descodificación y que empiezo a estudiarla, empiezo a bajar de peso, sin necesidad de dietas ni de hacer ejercicio. Sí. Yo hice ejercicio mucho tiempo, pero llegó un momento que dije, ya no, estoy muy cansada, necesito el tiempo para otras cosas. Y entonces, porque fue muy interesante, cuando mi última hija estaba en la primaria, la mamá de una de sus compañeras, muy amiga mía, me dice un día, tú eres psicóloga, ¿verdad? Le digo, sí. Y me dice, ¿sabes constelar? Y yo, ¿qué? Y me dice, cuando consteles yo voy contigo. Y yo, ¿de qué me habla esta loca, no? Le estoy diciendo que no. Paso. En el 2015 muere mi mamá y me mueven muchas cosas. Y empiezo a buscar, pues, qué son las constelaciones. Y jamás en la vida encuentro quien me pueda enseñar de constelaciones en México. Y esto me lleva a la descodificación. A mí la descodificación es uno de mis grandes amores porque es precisamente voltear a verte y escuchar tu cuerpo, porque cada parte de tu cuerpo habla de una emoción. Por ejemplo, la obesidad, que era mi tema en ese momento, tiene muchas caras, tiene muchas funciones. Por medio de la descodificación, a mí me hace clic porque la descodificación te dice que la enfermedad no es el enemigo, al contrario, es la resolución biológica. Antes yo sabía que era de una emoción que te supera, pero ahora sé que es un entender cómo tu cerebro primitivo soluciona algo. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, hago la descodificación, por motivos personales solo puedo hacer el primer año, no termino con el segundo año, pero en todo este año yo bajo de 100 kilos, bajo a 70 kilos. Bastante. Sí, y sin dietas. Eso sí, yo salía del módulo, el papá de mis hijas me estaba esperando y era llorar 15 minutos afuera del salón. Y a veces era llegar y vomitar por tantas cosas que se te movían, por tantas. Y en la descodificación también está un tema que es proyecto sentido, que a mí me hizo, valga la redundancia, total sentido, O sea, de locos. porque descubrí muchas cosas que me pusieron en mi lugar, que me llevaron a entender por qué yo actuaba de cierta manera ante ciertas personas, y nuevamente se me presenta en transgeneracional, donde me queda claro mi lealtad con mi bisabuela materna, por qué enojarme con el papá de mis hijas ante una situación que yo sabía que él sería incapaz de hacer. Pero esas cosas que a veces de manera visceral las haces, pero no sabes por qué, el transgeneracional me las explicó. Para que la gente que nos está escuchando entienda un poquito más de qué es el transgeneracional, explícaselos, ponles como un ejemplo así muy claro para que lo puedan entender. El transgeneracional es esa historia que traes cargando de tus ancestros por lealtad. Yo por ejemplo, yo me llamo Ana María, Angélica Ana María,
y mi bisabuela materna se llamaba María Rosa. Por lealtad se repiten patrones. ¿Todos los repetimos? Todos los repetimos, de alguna o de otra manera. Y que de hecho tienes el apellido Rosales, que Sí. tiene algo que ver con el nombre de Rosa. Exacto. Y aparte María. Sí. Entonces, por nombre, si tú llevas el nombre de algún ancestro, estás en lealtad con esa persona. Si naciste el mismo día, estás en lealtad con esa persona. Si te pareces físicamente, estás en lealtad con esa persona. Si tu carácter es igual al de esa persona, estás en lealtad. ¿Por qué? Porque hay algo que esa persona no terminó de hacer en esta vida o en alguna vida pasada que fue muy doloroso, y entonces vienes a repetir esta historia. Hasta que la corrijas. Para sanarla, compensarla o repetirla. Sí, cuando te permites verlo. ¿Y cómo lo sabes? Mira, la crisis que uno vive, realmente tendríamos que verla no como, ay Diosito, ¿por qué me castigas? Sino, sí, gracias vida, porque me estás poniendo enfrente esto que necesito mirar para poder sanarlo. Yo, por ejemplo, puse una tienda junto con el papá de mis hijas, puse una tienda de productos de limpieza. Aparte, productos de limpieza. Mira, o sea, de todo habla, o sea, todo habla. Sí, ¿no? Exacto. Y él es un hombre sumamente honrado. Si, por ejemplo, estuviera aquí y abajo de ti hay un billete de 200, te diría, oye, ¿es tuyo? Porque está debajo de ti. ¿Sí? Y aunque nadie lo viera, él diría, oye, ¿es tuyo? Él es así. Bueno, en la tienda, cuando él tomaba dinero o metía dinero a la caja, a mí me daba tanto coraje, pero era así de, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Si él es bien honrado. Él puso que escribiéramos todo lo que entraba y salía, y yo, ay, ¿para qué? Y él, porque hay que llevar un orden. Y yo decía, a ver, Angélica, ¿qué te está pasando? Cuando yo estoy haciendo es transgeneracional, me doy cuenta que mi lealtad con mi bisabuela materna viene por ahí, porque ella perdió mucho dinero. Mi bisabuela tenía 5 locales en la Merced. Les estoy hablando de cuando la Merced inicia, sí, en 1950. Aparte, yo sabía que ellos habían vivido en carencia. O sea, mi abuela vivió siempre de rentado. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué si su mamá y su papá tuvieron locales en la Merced? ¿Por qué mi abuela y mis tíos abuelos tuvieron que vérselas tan negras? ¿Qué pasó? Pero son cosas que, bueno, ya no se hablan y a uno no le da como que para andarle buscando, ¿no? Pero entonces cuando llego al transgeneracional y me dicen, ¿qué tema quieres manejar? ¿Qué tema quieres ver? Yo, dinero. Así, sí, pero a ver, más chiquito. Y en eso, ¿por qué me da tanto coraje que Raúl meta la mano a la caja? Y entonces empezamos a hacer unos ejercicios y se me viene toda la información, porque vivimos en un campo donde toda la información está. Aparte, tú en el cuerpo la traes. Acordémonos que cuando tu mamá está en el vientre de su madre, que en este caso sería mi bisabuela, yo ya estoy ahí, yo ya soy un óvulo de mi mamá. Entonces, todo lo que mi madre vive, lo vivo yo también, lo tengo yo guardado en el cuerpo. Entonces, con estos ejercicios se me viene toda la información de cuando terminan de trabajar, mi abuelo se va con los amigos y mi abuelo nunca regresa. Un poco como la película de Coco, eso pasó con mi abuelo. Sí. Porque yo sentí el dolor, sentí todo lo que sintieron ellos dos. Y entonces también siento cómo mi abuela tiene tanto coraje, porque cuando ella sigue trabajando, pero las demás personas ven que ya no hay un hombre, acordémonos que es 1950. Sí. Entonces, otra época totalmente en cuanto a la percepción. Señora, usted sola no puede, porque el crédito era para el señor, así es que devuélvame mi lana. No tengo dinero, todo está invertido en los locales, bueno, pues me quedo con el local. Y así mi abuela se queda sin nada. Mi lealtad con ella era, el hombre que mete la mano al dinero se termina perdiendo todo.
Entonces ahí yo entiendo por qué mi enojo. Puedo liberarlo, puedo honrar a mi abuela, puedo honrar a mi bisabuelo y a mi bisabuela, y entonces nunca más me vuelvo a molestar porque Raúl meta la mano en el dinero, porque esa memoria ya fue liberada, fue mirada, fue honrada, fue integrada, y entonces todos estamos libres de esa situación. Oye, pero esto que tú dices de tu abuela y todo lo que vivió, ¿cómo lo supiste? O sea, entiendo que me estás diciendo ahorita o nos platicas que es una información que está en algún lugar. ¿Cómo lo traes? ¿Cómo lo identificas? Hay ejercicios Okay. donde trabajas con el inconsciente, porque es en el inconsciente donde está todo guardado y en el cuerpo. Okay. Cuando se hacen este tipo de ejercicios, ahí sí está prohibido tocar a la persona, porque el trauma se queda guardado en el cuerpo. Uh-huh. Si yo te estoy haciendo una semi-hipnosis y de repente te toco, puedo disparar algo que no sé qué es, entonces no sé cómo cerrarlo. Okay. Pero cuando se están haciendo estos ejercicios, a un nivel semi-inconsciente, accedes a toda esa información. Haz de cuenta que yo en lo particular vi una película. Uh-huh. Así como cuando empiezas a soñar con lo que quieras, así yo vi la película. Hay personas que de repente o escuchan, y hay personas que de repente en la sesión no ven nada, pero en sueños ven toda la información. O sea, tu inconsciente, una vez que tú le has abierto la puerta, se deja todo ir como gorda en tobogán, sí. Y te da toda la información, ¿sí? Y la sabes como que hoy es miércoles y estamos aquí sentadas. Así de claro te queda. Así de claro te queda. Puedes dudarlo, pero siempre hay maneras de corroborarlo. ¿Sí? Muy bien. A mí lo que me sorprende, Fabi, es que siendo psicóloga clínica, sí, ¿no? Hayas abierto la mente, porque eso es real, a otras alternativas diferentes a lo que tú considerabas que era pues la solución quizá a un estado emocional de una persona, ¿no? Entonces ya no nada más es como la terapia psicológica, ahora vamos por este lado, y si no vamos por este lado, porque además del Magicari ya es transgeneracional y es Proyecto Sentido, ¿y cuál otro? Descodificación. Uh-huh. Entonces quiero entender que cuando una persona, un paciente se acerca a ti, ¿lo trabajas con todas esas herramientas? Con todas. Dependiendo cuál sea su problemática. Así es. Y es que mira, la descodificación, si yo te lo platico así, pues parece magia, sí, pero no lo es. Por ejemplo, es desarrollada por, bueno, la cara de la descodificación es el doctor Hammer. Él era un especialista en cáncer, ¿sí? Él vive una situación personal muy dura y entonces él y su esposa desarrollan cáncer. Él empieza a tomar el tratamiento de manera tradicional, pero obviamente como médico, como alguien de la salud, siempre te queda la espinita de ¿y por qué él también está aquí? ¿Y por qué él también está aquí? A ver, ¿qué pasó? Y él empieza a investigar. Y se da cuenta que todas las personas que estaban ahí tomando tratamiento por cáncer testicular, todos habían pasado por una situación con los hijos. Entonces se va a investigar con las mujeres con las que está su esposa, porque la esposa tenía cáncer de mama. Y lo mismo. Sí. Con los hijos. Con los hijos. Entonces dice él, a ver, aquí hay algo. Y entonces empieza a hacer tomografías sin contraste, que en esa época eran muy comunes, estamos hablando de los 70s, uh-huh. Eran muy comunes hacerlas sin contraste. Y él empezó a encontrar en el cerebro de las personas unas dianas, exactamente en el área del cerebro que está relacionada con el lugar donde ellos tenían el cáncer. Hammer lo demuestra completamente con estudios, con análisis, con todas las herramientas de la medicina, que la descodificación es real, no es magia. Aún siendo médico, que eso es siendo médico. Sí, o sea, y bueno, algo que desafortunadamente se da es que cuando empiezas a hacer cosas que a alguien no le gustan, uh-huh.
empiezas a ser perseguido. Él es tachado, visto mal en Alemania. Él era alemán y él tiene que salir de la Alemania. Llega a Francia, sigue haciendo sus estudios, otra vez lo empiezan a perseguir hasta que llega a España, donde encuentra un lugar donde puede seguir haciendo sus investigaciones, demostrando que la descodificación es primero la emoción y entonces el cuerpo resuelve. La enfermedad es la resolución biológica de eso que yo no pude manejar, ¿sí? Y por ejemplo, el transgeneracional, digamos que su base es Freud. Uh-huh. Freud estaba encaminado a eso. Freud decía que había algo que tenía toda la información que nosotros guardamos. Acordémonos que Freud empezó a estudiar muy fuertemente la neurosis, que bueno, en esa época había que hacer lobotomías, uh-huh, o había que quitarle el útero a las mujeres, uh-huh, para quitarles las neurosis. Pero él no se queda ahí. Uh-huh. En uno de sus libros, El estudio del yo, del ello y del superyo, está hablando de todo esto. Entonces, parece difícil en este momento que queremos creer que o es magia o no lo es. Pero no, todo tiene bases científicas. El chiste es permitirnos, claro, buscarlas y querer creer. Más que nada eso, querer creer. Y además estar con la apertura, que puede ser otra cosa. Digo, si a mí me detectan algo, pues pruebas todos los métodos que pudieran existir, ¿no? No nada más lo alópata o lo que estamos acostumbrados a tratar cuando tenemos una enfermedad. Estar abiertos y además saber que a lo mejor no te resuelve al 100% una situación delicada de salud, pero puede ser una puerta a que empieces como a despepitar todo eso que traes. Exacto. Claro, y encontrar la raíz, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en las familias en las que escuchas que te dicen, es que esta enfermedad es hereditaria, la tenemos desde hace no sé cuántas generaciones atrás, y entonces cuando se te paran las antenas, no dices, a ver, o sea, no puede ser esto, o sea, las enfermedades no son hereditarias. Exacto. Como tal, ¿no? La descodificación te dice respecto a eso, la enfermedad no se hereda, se hereda la manera en cómo resuelves un conflicto. Eso es la descodificación. Entender que la enfermedad solamente es la manera en cómo tu cerebro arcaico está resolviendo una situación. Uh-huh. Y como yo vi que mi mamá lo resolvió así, pues yo también. Sí. Y mi hija me está viendo resolverlo así, lo resuelve de la misma manera. Uh-huh. Yo, por ejemplo, tuve un caso de una chica que me llegó referida porque la chica había intentado suicidarse ya. Y entonces me empieza a platicar, y bueno, un poco ya de experiencia, ¿no? Yo tengo ya 29 años en esto de la clínica, uh-huh, y empiezo a darme cuenta que la chica es una yacente. ¿Qué es ya una escaneas yacente? Completamente. Sí, es que te empiezan a hablar de ciertas cosas. Hay palabras, hay frases, uh-huh, hay situaciones, hay actitudes, claro, y hay cuerpos que identificas, que tienen que ver con ciertas situaciones. Entonces, la chica empieza a hablar, me empieza a decir ciertas cosas, digo, esta niña es yacente. Yacente es aquel que alguien murió antes que tú nacieras y entonces tú, por lealtad, yo vivo tu vida. Qué fuerte, ¿no? O sea, quiere decir que, para entender un poquito más, y la gente que quizá puede tener la misma duda que yo, que hubo un aborto antes. Un aborto, o un pequeñito que murió. O un pequeño que murió, cualquier situación. Pero, ¿qué pasa? Para el inconsciente familiar, las pérdidas no se aceptan, uh-huh, sobre todo cuando son tan dolorosas. Uh-huh, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que mamá y papá se ponen muy, muy jariosos y hacen un bebé. Uh-huh. Pero este bebé viene a suplir al que se murió. Eso es ser yacente. Esta chica era yacente de una hermana anterior. Entonces, estoy viviendo mi vida, pero sin vivirla, porque estoy viviendo la vida del que se murió. Pero ¿cómo puedes vivir la vida de alguien que ya está muerto? Pero aparte ni conoces, no sabes cómo va a ser su vida. Exacto, pero por lealtad al clan y para que mamá ya no siga sufriendo, uh-huh,
yo lo hago así. Y que bueno, esto es algo muy común, porque por lo regular cuando se sabe de algún aborto, inmediatamente que pasa eso, los papás vuelven a intentar tener bebé, ya se embarazan, pero aquí viene esta parte de todo lo que uno ya traía hacia ese bebé, ¿no? Todo lo que estás esperando del bebé, ya todos los planes que estás haciendo para ese bebé, ya le pusiste nombre, ya esto, ya lo otro, ya le creaste una vida. Claro. ¿No? Todo lo que los papás quieren para ese niño. Así es. Entonces ese bebé ya recibió toda esa información. Resulta que no nace y bueno, y los papás intentan, ahí invariablemente yo siempre he pensado que es como pues el hijo de reemplazo, ¿no? Exacto, o sea, tengo que reemplazar al que no nació, sí. Pero ese reemplazo tiene que ser como este que no nació, al que ya nosotros le habíamos cargado. Oye, pero aparte, ¿sabes qué es importantísimo? Saberlo. Sí. No, porque qué tal que por vergüenza, porque no quieres decirlo, porque qué van a decir si fue una decisión que tomé de abortar un bebé, no lo dices. Y entonces, ¿cómo se sana? Si nadie se atrevió a decir eso que pasó. Lo que pasa es que el campo guarda toda esta información. Aunque no la digan. Aunque no la digas. En el campo se queda la información. Por ejemplo, en este momento con las personas que estamos aquí, hay un campo. Aquí hay un campo que nos reunió por algo. Digo, aquí queda muy claro. Las terapias, hablar de algo diferente, ¿no? Pero si hurgáramos más, veríamos que hay algo más que nos une a estas personas que estamos aquí. Siempre que se reúnen 2 o más personas, se abre un campo. Y ahí hay información, ¿sí? Siempre. Aquí yo repito, y creo que sería algo muy importante para las personas que nos están mirando, es querer ver de una manera diferente esto que hoy me está conflictuando, esto que hoy me está doliendo. Verlo como esta oportunidad de poder mirar, de poder integrar y de poder sanar. Resolver, ¿no? Exacto. Siempre nos damos cuenta por una enfermedad tangible, digámoslo. Si es así como nos damos cuenta que empezamos como a repetir patrones por una enfermedad que ya se manifestó, quiero decir, como dolor en algún lugar o malestar permanente. Sí, se repite en la familia. Cuando se repite 2 o más veces en una familia, es una repetición que es importante mirar. Si es por primera vez, puedes dejarlo pasar. Pero, por ejemplo, como lo decía Fabi hace rato, es que en esta familia todos somos diabéticos, es hereditario. Sí. No, entonces ahí hay que mirar qué nos está diciendo la diabetes. Esa es una creencia, ¿no?, que tenemos por toda esta cuestión de la medicina, que nos dicen es que es genético, eso ya lo traes. Así es, claro. Así es. Y que no solo en enfermedad, ¿no? También de repente, por ejemplo, un tema muy recurrente es esta cuestión del dinero, ¿no? Ajá, sí. Y que también, es que a todos nos ha pasado lo mismo, que no sé por qué, pero 5, 6, 7, 8 de la familia hemos perdido dinero en diferentes negocios o algo así. A ver, espérate, o sea, ya tantos, ya es de llamar la atención, ¿no? Ajá. Claro, la pareja. Sí. Esos patrones repetitivos también, yo, por ¿no?, ejemplo, de las parejas. me doy cuenta que estoy en lealtad con las mujeres de mi clan y mi clan femenino, más paterno y materno. Estoy en lealtad con ellas en la pareja, en el número de hijos. Eso también hay que mirarlo. Es que en esta familia todas las mujeres nos casamos y nos divorciamos al año. Eso es un patrón repetitivo. Sí. Hay que mirarlo, porque ahí estás en lealtad con un ancestro de muy atrás, que perder a la pareja fue tan doloroso que a lo mejor le costó la vida. Por eso todas las mujeres, o la gran mayoría de las mujeres de este clan, están en esa lealtad. Mejor sola mano para que no duela. Ajá, sí. Inconscientemente, claro. Inconsciente, sí. Todo esto es a nivel inconsciente. Todo es a nivel inconsciente. Porque acordémonos que el inconsciente maneja nuestra vida en un 95%. Consciente es esto que estamos haciendo ahorita. Sí. Pero de repente, no sé, un acto fallido, ¿no? Tú me preguntas algo o le estás preguntando algo a Fabi y a mí se me sale una palabra, eso fue el inconsciente diciendo, oye, hay que mirar esto, ¿no? Sí. Y sí, todo es a nivel inconsciente. Por eso los ejercicios que se hacen para sacar la información son a nivel inconsciente, en una semi-hipnosis. Oye, Angélica,
también es importante para las personas saber si para hacer todo este tipo de tratamientos es necesario conocer toda tu historia familiar o pueden acercarse a ti aún sin conocer todo lo que hay detrás. Puedes hacerlo sin conocer toda la historia familiar. Okay. Las constelaciones familiares, ese es uno de sus puntos, que te dicen, no necesitas y no deberías de mirar toda la historia familiar, porque hay cosas que no tienes permitido ver, porque a ti no te compete. Okay. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy consteladora familiar. He participado en muchas constelaciones y es impresionante cómo cuando te pones al servicio de algo más grande, como es la sanación de un clan, la información llega. Yo estoy con una maestra por medio de, bueno, con las dos maestras con las que yo estudio constelaciones, es por medio de online. Una está en Estados Unidos y la otra está en Argentina, y entonces somos personas de, casi todas de Latinoamérica, pero hay muchas de España, una de Suecia y así, ¿no? Y cuando te pones al servicio y se abre el campo, accedes a la información de esta persona y puedes decírselo. La última constelación que hicimos fue muy interesante porque la señora está en Estados Unidos junto con la maestra. Entonces dice su nombre, ¿no? Un nombre medio raro de por sí. Y entonces alguien más le repite el nombre y ella la corrige y le dice, bueno, en español se dice de esta manera, pero en inglés se dice de esta manera. Eso a mí me dio mucho coraje. Yo ya... A ti, Angélica. A mí, Angélica, me dio mucho coraje. Y en eso dije, a ver, ¿esto es tuyo o es de ella? Ajá, de lo que están trabajando. De lo que estamos trabajando. Porque la constelación yo la hago ciega o encubierta. Yo no sé a quién estoy representando, ¿sí? Solo lo sabe la que está llevando la constelación. Y eso a mí me ha gustado mucho porque sirve para que tú no te predispongas, ¿no? Okay, porque sí, ya sí. me ha pasado que es que soy la mamá, entonces las mamás me tengo que actúan guardar de como cierta mamá. forma, ¿no? Sí, exacto. Pero cuando es encubierta, entonces no sabes. Esto está más padre, ¿no? Sí, porque sí, pues sí. actúas por y yo así como impulso. que, ¿por qué dice eso? Pero así mucho enojo, ¿no? Yo, a ver, espérate, ¿esto es tuyo? Porque sí hay ciertas cosas que a mí sí me molestan de esa situación. Y dije, porque cuando estás en constelaciones, trabajas con tu guía, ¿sí? Okay. Con tu intuición, ¿sí? Y entonces hay ejercicios para que sepas y te conectes con tu guía. Entonces yo dije, a ver, ¿esto es mío o es de ella? Y mi guía me dijo, tranquila, tú espérate, órale pues. Seguimos trabajando y en eso me hablan a mí y me dicen, energía 4, ¿qué sientes? Le digo, pues yo estoy muy enojada porque fulanita dijo esto y no es cierto y no sé qué onda con ella, que no sé qué. Y la consteladora le hace, muy bien, dije, es de ella, no es mío. Seguimos hablando, termina que yo represento al rechazo y yo rechazo muchas cosas. O sea, yo no sabía cuál era el tema, yo nunca había visto a la persona, pero yo sentía rechazo, sentía molestia, sentía muchas cosas, ¿sí? Entonces, por medio de la constelación, tú puedes acceder a mucha información, si es tu momento, o si eres la persona que tiene que saberlo. Porque también me tocó un día representar al hijo, digamos, y él quería descubrir el secreto, y no se podía, y no se podía, y no se podía. ¿Y cómo saber si es tu momento, tu tiempo, eres el indicado? Cuando tú vas a hacer una constelación, tú llegas y me dices, quiero constelar. Ok, ¿qué quieres constelar? La pareja. Ok, vamos a empezar. Cuando realmente te entregas al movimiento, el movimiento te va diciendo, sí, por aquí o por ahí no. Ok. ¿Sí? Y hay cosas que debes de saber y hay otras que no. Yo cuando hice mi constelación fue precisamente el dinero. Y la persona que le tocó ser el secreto decía, ya, y brincaba en la silla, ya me van a mirar. O sea, ahí estaba permitido verlo, ya era el momento. Ay, qué padre. Después la maestra se quiso ir por otro lado y todo se cerró. Y la persona que ella puso para ver esa otra situación le dijo, no,
Y literal, no se puede. Y no se puede. Porque hay cosas que no te corresponden. Claro, a ti. es cuando sea tu momento. O si a ti te corresponde. Claro. Porque a veces, yo por ejemplo, con mi hija la más chica, tengo una conexión emocional muy fuerte. Y ha habido cosas que yo estoy tratando de ver y yo, pues no se puede. Te da sueño, te aburres, pasa la mosca y te distraes. Y de repente llega mi hija y me dice, ¿qué andas buscando? Esta información no me dejan dormir, sueño cosas, ¿no? Dices, ok, yo no tenía que verlo, lo tenía que mirar ella. Ok, entonces ya, ¿no? Pero sí, entrar y permitirte ver tu situación desde otra mirada es súper enriquecedora. Yo tengo una duda muy grande. Dime. ¿Con esto has logrado sanar a una persona? ¿O todo es como preventivo a que antes de que ya te esté cargando la tostada? Casi digo una peladez, pero no la tostada. No ¿Tú me lograste ¿Tú lograste como parar alguna situación? ¿O si has visto o tenido un testimonio de que realmente la gente puede solucionar un problema de salud? Mira, primero que nada, yo no sano a nadie. Ningún terapeuta sana a nadie. Okay. Tú te sanas sola, porque la información la tienes tú. Perfecto. Todo terapeuta acompaña. Hace poco estaba yo leyendo a alguien que decía, es que no sigas gurús, es que no necesitas terapeuta, todo está en ti. Sí, eso es cierto, pero hacerlo solo te va a llevar 20 años y acompañado te va a llevar mucho menos. Sí, por supuesto. ¿Qué he conseguido? Hace rato les decía, tuve una chica que en la primera sesión me di cuenta que era yaciente, empecé a encaminarla hacia ver a su yaciente, a ver a su muerto, poder honrarlo, poder darle su lugar, y ella no volvió a tener depresión. Pero yo no la sané. Ella se sanó, porque ella miró a su hermano anterior, le dio su lugar y lo honró. Y la chica no volvió a tener depresión. Yo en mi propia situación, con todas estas terapias, he podido ponerme en mi lugar, porque ese es otro tema muy importante. Me pude poner en mi lugar y desde mi lugar el amor fluye. El amor como salud, trabajo, oportunidades, logros, felicidad, bajar de peso, ¿sí? Porque sigo bajando de peso, ¿sí? Porque bueno,